Bueno, tío, yo, si pudiera elegir dónde vivir, elegiría este sitio. Es brutal, entra y es como, hostia, me siento como en casa, esta elegancia, todo esto, tío. Yo no, porque tengo novia. O sea, esto lo veo muy fucker para traerte gente para aquí, otros periodos de tu vida. Sí, esto es como... ¿Te acuerdas de una película de Matthew McConaughey que se llamaba Cómo perder a un chico en 10 días o algo así? Sí. Tenía la típica casa de jugón y tal, no sé, pues lo mismo, ¿no? Esta es mi casa. Oye, ¿por qué tienes ahí el check naps? Bueno, ya sabes. Así soy yo, ¿no? ¿Y tú, Juan, cómo tienes decorada tu casa? ¿La tienes como las tiendas o...? Hombre, me gustaría, pero yo creo que saldría un poquito caro. Sí, ¿no? No, la verdad que este piso es espectacular y sobre todo que es que son un esquinazo entero, todo ventanas. O sea, eso ya solamente con eso es brutal. Pero bueno, contarme. Yo decepcionado entonces de que la casa de Juan no sea como esta, pero... No, es que no es como esta, es mejor que esta. ¿Sabes? Claro, tampoco hay que presumir tanto, pero ya te lo voy contando. ¿Tienes un tobogán desde la habitación a la piscina? Sí, más o menos. Son típicos La piscina de champán. Típico de Richie Rich. Claro. Eso es. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, donde estemos. ¿Qué tal? Estamos aquí, como siempre. Esta vez creo que es la segunda vez que es físicamente enfrente. Edu Barretxeguren, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos Marella, ¿qué tal? Y a mi derecha... Dios, espérate que me siento, que estoy nervioso. No, Juan Terrer. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bien, es el segundo invitado que traemos aquí al podcast y es un honor, como hemos dicho ya fuera de coñas, Tom Black, la tienda Tom Black de calle Barquillo número 44. Exactamente. Es, perdón para Eduardo Barretxeguren Senior, es la hostia, te lo tengo que decir, es precioso. Y bueno, Edu, vamos a empezar por ¿quién es Juan? ¿Por qué lo traemos? Bueno, pues a Juan lo traemos porque Juan y yo hemos tenido conversaciones sobre este tema bastantes veces, sobre el tema de la emprendeduría y sobre el tema de lo que te enseñan en el colegio y la universidad y lo que te enseña la vida, ¿no? Y cómo a veces en el colegio o en la universidad, si no eres el estudiante modelo, porque a lo mejor es una persona que no te gusta memorizar o porque no sigues muy bien las reglas, eso se penaliza. Y se penaliza no solo a nivel de tus notas, sino que se penaliza a nivel psicológico, te hacen sentir un poco un fracasado, ¿no? Cuando muchas veces la gente que consigue hacer cosas como las que ha hecho Juan, es decir, fundar tu propia empresa, crecer... al final, yo el ejemplo que le pongo siempre a Juan es tú has creado tu propio reloj porque a lo mejor no te gustaba ser parte de la maquinaria de otro reloj, ¿no? Eso suele ser gente que de por sí le gusta crear sus propias reglas, sus propias normas en la vida. Entonces es gente que muchas veces no encaja bien en el sistema educativo y, sin embargo, si luego en un momento dado de su vida, a lo mejor por su entorno, a lo mejor por su forma de ser, deciden lanzarse al abismo y esforzarse de verdad, muchos de ellos tienen las características necesarias, las ideas, la creatividad, la poca aversión al riesgo, como para desarrollar empresas como esta, ¿no? Y esta empresa que es, ni más ni menos, que Tom Black. Estamos en una de las sedes. Cuéntanos un poco, ¿qué es Tom Black, Juan? Pues Tom Black es una empresa de ropa a medida masculina que empezamos hace 8 años y que al final ha ido creciendo muy poco a poco. Ha ido creciendo en base a la recomendación de repetición del cliente. No estamos en una tienda a puerta calle, sino estamos en este caso es una segunda planta. Normalmente el cliente nos conoce por, como he dicho antes, recomendación y nos conoce nos ha conocido por el buen hacer. Y lo que hemos conseguido al final crear es una bola de clientes pues que crece poquito a poquito. Conseguimos hace unos años, en 2013, un producto de muy alta calidad y dando un servicio, una calidad, una atención privada a una relación calidad-precio muy buena y a partir de ahí pues empezamos a crecer. Sí. Y Edu, empiezo yo con las preguntas, es que estoy que no... Sí. Bueno, sobre todo... Porque estaba con el micrófono aquí. Claro, vamos a empezar con ello, que es... ¿Cuándo supiste que querías ser emprendedor? Porque supongo que esto, más o menos aquí todos los que estamos, hemos estado en esa fase o hemos pasado por esa fase de, vale, esto empieza a estar de moda, ¿no? Hace 10, 15 años, cuando nosotros, años igual, venga, vamos a decir bien, no somos tan mayores, empezamos a escuchar todos los ecos de emprendeduría, veías cosas ya por internet y tal, y todos, o algunos, sentimos esa punzada. ¿Cómo y cuándo la sientes tú? Yo antes de que conteste Juan, me gustaría hacer un apunte de una cosa, porque yo a Juan le conozco hace años y... Cuando otra gente quedabas para comer, esto lo que sea, ¿no? Y había gente que hablaba de actores, había gente que hablaba de deportistas, Juan hablaba de Amancio Ortega. Juan hablaba del fundador de Nike. Es decir, Juan desde hace muchos años, la gente que eran sus referentes en la vida no eran deportistas, actores, eran empresarios y emprendedores, ¿no? Es una cosa que
Suena muy bonito decirlo ahora cuando él ya es un empresario y un emprendedor, pero antes de serlo oficialmente ya tenía esos referentes ahí. Que cuando empecé a ser emprendedor, yo creo que yo siempre he sido emprendedor. Ahí siempre, ser emprendedor al final es tener ganas de hacer cosas, tener ganas de crear. Y yo siempre he querido pues, crear algo, me da igual si fuese pequeñito, si fuese un evento, yo creo que a medida que tú tienes una edad tienes más capacidades o menos capacidades. Capacidades de conocimientos o medios económicos, ¿no? Entonces, yo poco a poco he ido aprendiendo, pues equivocándote muchas veces, y cada vez tienes más capacidad de hacer más cosas. Entonces, yo siempre he sido emprendedor, y a mí lo que me gusta hacer, si tuviera que definir cuál es mi pasión, es crear. Más allá de, está mal de hecho, ¿no? Porque a todos nos gusta ganar dinero, pero más allá de ganar dinero, ¿no? Me llena mucho más. Entonces, eso es lo que me gusta hacer, crear, es emprender. Por tanto, yo soy emprendedor, de toda vida. ¿Tuviste algún amago de emprendeduría en algún momento de infancia, adolescencia, algún proyectillo en el colegio, quiero vender no sé qué o algo de ese estilo? Yo cuando era muy pequeño, es una cosa que yo creo que no he contado pocas veces o casi nunca, yo grababa CDs, o sea, no CDs, perdón, cassettes, cuando terminaban las películas que ponían banda sonora, yo los grababa para vendérselos a mis colegas en el colegio. Estoy hablando muy pequeño eso. Sí, bueno, había cassettes, pues ya te digo yo. Claro, imagínate, a lo mejor lo vendías por yo que sean pesetas, pues no me acuerdo por cuánto, pero por 100 pesetas o algo así, o a lo mejor era mucho, era 25 pesetas, no me acuerdo cuánto lo vendería, pero eso es emprender, ¿no? O sea, y al final dices, esa idea, ese tal, yo creo que es una vena que tienes dentro. Y luego, pues a medida que fui creciendo, pues fui, pues lo que te digo, desarrollando esa vena en diferentes formas de emprendimiento. Además, sé de buena tinta porque, bueno, tenemos muchos contactos en común. El primero es Eduardo, que tuviste otros proyectos de carácter emprendedor, como por ejemplo uno en el que montabas viajes universitarios. ¿Cómo fue eso y sobre todo qué lecciones aprendiste de aquel primer, o segundo en este caso, porque las casetes el primero y el segundo? Mira, hace pues eso, muchos años, hace 14, 15 años, ¿no? Cuando estábamos en la universidad nosotros empezamos a montar una serie de viajes, que eran cruceros, eran distintos tipos de viajes, viajes esquí o viajes, estos viajes, famosos viajes de Ecuador de esa época, donde llegamos a mover más de 1000 personas y decidimos pues hacerlo profesional. Hemos constituido una empresa, decidimos empezar a pues, hacer algo que realmente, sin tener ni idea, porque nosotros lo hacíamos por hacer algo más profesional, empezamos a intentar emprender. O sea, nosotros habíamos emprendido, pero sin profesionalidad. Intentamos hacerlo profesional. Incluso con la idea de montar comunidad, que es yo creo lo que hacemos, o no yo creo no, es lo que hacemos a día de hoy con Tom Black. Y hasta que llegó un punto que al final, después de 3 o 4 leches que nos dieron por empresas más, las empresas más grandes de este país. Sí, más consolidadas. Más consolidadas, exactamente, a unos chavales ingenuos que decidimos tirar por otro camino distinto. Pero fue una de las cosas más importantes, yo creo, que he hecho en esos años. Más importante que meterme en la universidad. También cada uno lo que le da. O sea, yo empecé a estudiar Derecho. Para mí el Derecho, a día de hoy, pues digo, ¿por qué hice eso? O sea, Ya somos dos, yo también estudié Derecho y no... Bueno, está ahí, es un background que tienes y es unas capacidades que te has requerido durante 4 o 5 años estudiarlo, pero más allá de eso tampoco se le da mucho uso, ¿no? Una serie de contactos y demás. Yo si me hubiesen puesto una carrera que me hubiese enseñado a cómo emprender o cómo desarrollar mis capacidades, porque yo creo que tengo capacidades para esto, me hubiera dedicado a eso. Pero en ese momento, pues 18 años, tienes que elegir Derecho, pues venga, Derecho y empiezo con eso. A partir de ahí, pues el poder tener la libertad, incluso que mis padres me dejaran esa libertad de meterme en este tipo de líos, pues me permitió descubrir qué era lo que me gustaba. Y eso yo creo que es lo más importante que pude hacer gracias a este tipo de cosas. Y aquí es donde viene mi pregunta, controvertida en determinado punto. ¿Primer charquete ya? ¿Eh? ¿Primer charquete ya? Primer charco de podcast, que es... Si tú quieres ser emprendedor, para otras facetas de la vida me imagino que sí, pero si tú quieres ser emprendedor, ¿te prepara el colegio o la universidad para esa vida?
Pues por lo menos lo que yo viví hace, pues eso, 15 años o 14 años por ahí, yo ahora tengo 33, lo que yo viví en esa época, no. O sea, incluso en esa época, también es verdad que en esa época no está de moda lo de ser emprendedor. En esa época el que era emprendedor tenía... Espera, ¿paramos con esto? No, dale, aquí no hay problema. En esa época se tenía miedo al que era emprendedor, es decir, el que era emprendedor se le veía como malo, ¿sabes? Se le veía como alguien que en vez de estudiar, porque al final lo que te decían, o lo que te decían, supongo que sigue más o menos igual, es decir, te tenían engañado, tú te decían, mira, tú ve al colegio, saca buenas notas, si no sacas buenas notas eres malo, y después te vas a la universidad y tienes que sacar también buenas notas. Y si no sacas buenas notas, también vas a ser malo, es decir, vas a fracasar. Y te tienes que meter en esta carrera. Después te vas a poner a trabajar. Y te vas a poner a trabajar seguramente 40 años en un trabajo. Y encuentra un buen trabajo, un buen salario. Y lo más importante es que te paguen un buen salario. Y si puedes, estudia una posición y así ya tienes un puesto fijo. La seguridad, la estabilidad, todo eso por encima de cualquier otro beneficio que te pueda dar cualquier otra cosa. Te en la vida, contaban ¿no? la historia de tu vida antes de empezar, ¿no? Incluso por encima de tu realización personal, porque Juan ha dicho una cosa antes importante, ¿no? Que es descubrir lo que a él le gusta y poder dedicar su vida a eso. Así no trabajas un día de tu vida, o sea, es pasión por lo que estás haciendo. Por encima del dinero. Eso es. O sea, un ejemplo rápido es este podcast. Para mí esto no es trabajo. Ahora vamos a estar grabando podcast durante 4 o 5 horas con distintos invitados y para mí esto no es trabajo, porque para mí esto es disfrutar de una buena conversación con gente de la que puedo aprender. Es que no es trabajo. Eso es. Otra cosa que hemos dicho ya antes en este podcast y que hoy con este tema de emprendeduría vamos a tocar muchas cosas que tú ves y nos metemos mucho, sobre todo yo, en el podcast, que es esas cuentas de emprendedores y esas frases hechas con una foto de un león detrás, ¿no? Pero una de las frases hechas que realmente, si vas más allá de la frase, es, no sé quién lo decía, no sé si lo dijo alguien concretamente, es cuántos genios se han perdido porque no han dado con la tecla adecuada. Si Mozart se hubiera dedicado a, yo qué sé, en vez de a la música, no hubiéramos tenido a Mozart. Es algo que vas a leer en 1000 páginas de Instagram, pero si vas un poquito más allá y piensas sobre ello, es lo que has dicho tú. Tú tuviste la suerte y nosotros hemos tenido la suerte de pues, tirar y que no diera el palo y entrar por la escuadra, pero hay gente que es palo fuera, palo fuera. El tema es, por ejemplo, a lo mejor Juan, mira, no me gusta hacer metáforas muy visuales, ¿no? A lo mejor Juan es un grandísimo mono escalador y ahora mismo está haciendo las veces de mono escalador y escalando árboles y por eso se le da bien, y en el colegio le querían medir por sus habilidades para nadar como un pez. Eso es. El problema de lo que contaba antes, al final te contaban tu vida de una manera, te escribían toda la vida, y si tú no entrabas dentro de esa manera en la cual tú tienes que desarrollarte, tú eras un fracasado o estabas fuera. No, a lo mejor no eras fracasado, pero estabas fuera de esa proyección. Y a lo mejor no es que estuvieras fuera, es que a lo mejor hay muchas maneras de hacer tu vida o de triunfar en tu vida. Entonces, yo me acuerdo un caso en el cual estaba en la Universidad de Derecho. Yo fui a enseñarle un contrato a una profesora. Oye, tenía interés en aprender, en ver cómo se hacía esto. Y la profesora me echó un vistazo por encima y me dijo, sí, está bien. Como diciéndome, este chaval está perdiendo el tiempo. Y oye, no estoy perdiendo el tiempo, estoy con un interés por desarrollar una actividad, por hacer algo, y al final eso no se valoraba porque creían que estabas, como no estabas en lo que estabas enfocándose en cómo ellos creían que se tenían que hacer las cosas, no veían el potencial que podía desarrollar ese chaval o la inquietud, que es lo más importante, la inquietud que este chaval hace algo. Y creo que, no sé si habrá cambiado eso en el sistema educativo o no, pero lo que sí que veo es que al final cada persona es distinta. Y a lo mejor hay una persona que estudia, que le gusta ese camino y está encantada, y por eso esas personas se le premiaban mucho. Pero, y él que era diferente. Y es que yo siempre digo, a lo mejor los superdotados. Se le mide a una persona superdotada porque hace esta prueba de una manera, hace esta prueba de otra manera, y dicen, venga, este tío es superdotado. Y a lo mejor dicen, este tío no. Pero ese tío a lo mejor no es superdotado pues porque es despistado, porque es de otra manera, es de otra. Y a lo mejor tiene habilidades sociales descomunales, por ejemplo. Pero a lo mejor ese tío es superdotado para otra cosa, pero es superdotado. Entonces, creo que tenemos que empezar a cambiar la forma en la cual valoramos a un chaval de 15 años, de 18 años o de 17. Y para empezar, porque un chaval de 15, 16, 17 años no tienes ni puñetera idea de cómo va a evolucionar. Porque con esa edad, lo único que tiene que hacer es aprender sobre la vida. O sea,
dejemos ya de poner formas de medir. Es aprender sobre la vida, y la gente que está a su alrededor, en este caso los profesores y los padres, pero los profesores, es apoyar para hacerle más duro y tener más confianza en sí mismo. Punto pelota. Para que se enfrente a todo lo que pueda con los valores que tiene cada uno. Porque a lo mejor uno es bueno en una cosa y otro es bueno en otra. Yo creo que un buen ejemplo aquí es los típicos padres, por ejemplo. Yo pongo siempre dos extremos, ¿no? Que es el típico padre que cree que su hijo va a ser bueno en típico fútbol, ¿no? Fútbol, el chaval no le gusta fútbol. Llega a los 18 años, el chaval es mediocre en todo, e incluso mediocre en fútbol. Yo creo que una buena... Y a lo mejor podría haber sido ciclista. Exacto, una buena cosa que podrían hacer todos los padres, y aquí no queremos enseñar a nadie, son simplemente ideas, son ¿por qué no apuntas a tu hijo desde los 5 a los X años a 17 cosas diferentes? Música, teatro, emprendimiento, robótica, 10 tipos de deporte. Mira a ver qué es lo que más le gusta, mira a ver tú también a ver qué es donde mejor se le da, y a lo mejor tocamos esa tecla, ¿no? Porque una fase muy importante de todos nosotros es de esos 5 a esos 15 años que te definen como persona. Porque después ya a partir de los 15, 18 ya empiezas a tomar tus decisiones, pero tus decisiones las tomas en base a un background y un criterio que te has ido formando en función de todo. Yo, por ejemplo, fui a 10.000 actividades y es lo que me ha permitido saber... E incluso en base cosas, ¿no? a las expectativas que se tienen sobre ti o los complejos que has desarrollado en tu infancia por esas expectativas. Volvemos al ejemplo de a lo mejor el padre que le dice al niño que tiene que jugar al fútbol y el niño cree que para que su padre esté orgulloso de él tiene que jugar al fútbol y no va de ciclismo, por ejemplo. Exacto. Desde aquí, esta es mi cámara, ¿no? Desde aquí quiero darle un saludo a esa profesora de Juan con una tremenda vocación y mente abierta. Aquí hizo usted un trabajo, señora. Pero bueno, al final hay una cosa de la que se aprende de todo, ¿no? Porque yo creo que esto también fue una lección para ti, de cuando a ti te viene incluso a lo mejor un empleado con un tema que parezca que es externo a lo que está diciendo en ese momento, tú te acuerdes de esa profesora y digas, pues yo tengo la mente más abierta que esta señora y a lo mejor puedo ayudar a esta persona en este sentido, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención de los empresarios y los emprendedores y que la gente no tiene en cuenta. ¿Te puedo preguntar cuántos empleados tienes? Sí. ¿Cuántos empleados tienes? 21. Es decir, hay 21 personas o 21 familias que comen gracias a Tom Black. Eso es. Si tú hubieras trabajado para otra empresa, eso no hubiera pasado nunca. Y eso, desde la sociedad española no se está viendo, sociedad, y a nivel político no se está fomentando. Porque al final quien levanta el país son las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan trabajo a la gran mayoría de este país. Sí. Eso es. Bueno. Espera, una pregunta. Esto es muy personal, pero yo creo que no te va a importar. ¿Cómo te levantas todas las mañanas pensando con el peso de esos 21 sueldos en tus hombros? Con una exigencia en mí mismo. Hay una cosa que decía uno de mis mentores, Nick, que decía que el miedo al fracaso no lo ha perdido nunca, a pesar de tener una empresa multimillonaria ahora, y eso es la gasolina que le da todos los días. Es decir, él saber que tiene, en su caso tiene cientos de empleados, ¿no?, que dependen de sus acciones, de sus decisiones, de su ética de trabajo. Hoy me encuentro mal y me quiero quedar en la cama, ¿no, tío? Hay cientos de personas que dependen de que tú hoy te levantes de la cama y hagas tu trabajo, porque si la haces varios días así, se iría a pique. Entonces creo que es esa misma situación, ¿no? Eso Tú, cuando empezaste Tom Black, dime si me equivoco con esto, ¿no? El miedo al fracaso fue lo que te dio esa energía, esas ganas, ese sobreponerte a las dificultades día tras día tras día. Porque si tú... Es decir, yo creo que una cosa que se malentiende mucho con el tema de la motivación que decías tú antes, Carlos, con el tema de Instagram y tal, ¿no? Está muy bien tener motivación de quiero llegar a ser no sé quién o no sé cuántos. Pero hay dos formas de incentivos, que es una, esa motivación que es pues por recompensas, y otra por penalizaciones, que en este caso es el miedo, ¿no? Entonces, yo en mi caso personal, yo dejé económicas y no lo terminé. Entonces, para mí, o yo sacaba adelante esto de ser entrenador personal y luego montar mi negocio y tal, o a mí no me quedaba nada porque el título de económicas no lo tengo y no podía haber trabajado en ese sector. Entonces, es a donde quiero llegar contigo, Juan, es ese miedo a, ¿y si esto no triunfa, qué hago? ¿Qué supuso eso para ti? Para mí, o sea, yo cuando empecé, que tenía 25 años, yo creo que estaba un poco loco. Y yo creo que a veces hay que estar un poco loco para hacer las cosas, porque si yo pienso cómo empecé y a veces se me acerca gente, me plantea planes de negocio y empiezo yo a decirles, no, pero a poner algún pero, y de repente freno y digo, espérate, ¿te acuerdas cómo empezaste tú? O sea, nunca sabes, a veces es mucho más importante lo que tenga uno dentro que la situación que le rodea. ¿Sabes? Porque una persona con dos cojones y con fuerza es capaz de superar cualquier situación, ¿vale? Entonces, creo que, y eso es el problema que hay aquí en España, que no, pero es que si te pasa esto, si te pasa otro, si te pasa otro. Yo no tenía ni conocimientos de este negocio, ni conocimientos de empresa, ni nada. Tenía 25 años, pedí 40.000 euros y empecé.
Y era un loco. O sea, yo a mis horas era un loco. Pero aquí estoy. Y he hecho mucho. Es más, voy a decir yo una cosa. Fijaos si Juan era un loco, que una de sus primeras campañas, de las más conocidas de Tom Black, fue plantar un sofá en medio de la Castellana con todos sus amigos sentados en el sofá, vestidos con trajes de Tom Black. Y eso, bueno, en aquel entonces en Madrid, yo la vuelta a todo Madrid porque era algo revolucionario. Pero eso fue la idea de un chaval que le dijo a sus amigos: oye, ¿me echáis una mano con esto y plantamos el sofá en la Castellana? Un domingo a las 8 de la mañana. O sea, y tu padre le hizo las fotos, si no recuerdo. No, la hice yo, sí. Pero sí. incluso, ¿veis? Más emprendedor aún, ¿no? Lo que dices es que muchas veces, ahí Juan lo que tiene mucha razón es, hay una cosa que nosotros pusimos en un vídeo sobre Tailandia que Carlos grabó y que luego Carlos montó, que era: no te mires, cuando mires a tus ídolos o a tus referentes, no mires lo que ellos están haciendo ahora, mira lo que ellos hicieron para llegar a estar ahí. El Juan de 25 años no es el Juan de 33, ni tenía esos conocimientos. Lo que comparte el Juan de 25 con el Juan de 33 es esas ganas de comerse el mundo. Sí, totalmente. Y respecto a lo que me has preguntado antes, yo escuché una frase antes, o sea, hace tiempo, una historia que decían de Steve Jobs, y que decía que lo que decía es que todo lo que ves ahora mismo es... perdona, no decía exactamente eso. El discurso de Stanford de contar los puntos... Voy a parar un momento que quiero pensar bien lo que quiero decir con esto. Sí. Escuché una historia que contaba, que yo me he sentido muy identificado, que es que muchas veces, sobre todo cuando empiezas, nadie confía en ti. O sea, es decir, ni tus amigos, ni tu madre, ni tu padre te apoyan porque te quieren, pero no confían en ti. Pero yo me sentía muy identificado cuando empezaba con todo esto, que decían: este tío se va a poner a hacer trajes a medida, no tiene ni idea. Y yo tenía algo en la cabeza, o sea, tengo una visión. Era más pequeña de lo que estoy ahora. Era diferente, no más pequeña, era diferente. Pero yo lo veía. Y yo intentas convencer a la gente, intentas contarlo, porque al principio dicen que es la fase del enamoramiento. Esa fase del enamoramiento tú lo cuentas mucho, ¿vale? Pero te cuentas tanto para hasta que tú creértelo. Porque tú no es que te creas, tú estás viendo algo muy lejos, ¿vale? Y tú tienes toda esa visión. Por supuesto es ese miedo al fracaso, porque tú dices: yo veo algo pero no está construido. Entonces, hasta que no lo veas construido, por supuesto tienes esa incertidumbre, pero tú lo ves. Ese verlo en tu cabeza, ese visionarlo en tu cabeza, es lo que te da la fuerza para poder llegar a ello. Y cuando llegas, cuando haces sólido, es cuando te quedas más tranquilo y empiezas a vivir un momento de dulzura, pero poco tiempo porque quieres hacer más, ¿no? Y ves el siguiente paso, ves la siguiente montaña. Exactamente. Ese es el discurso de Stanford, ¿no? De Steve Jobs, que decía: la vida no se conecta, los puntos en la vida no se conectan mirando hacia adelante, no los puedes conectar, solo se conectan mirando hacia atrás, ¿no? Es decir, hay decisiones que tú tomaste hace 10 años, hace 8, hace 7, hace 6, que ahora la ves y dices: ah, claro, es que pasó esto y esto me llevó luego a esto y esto me llevó a conocer a esta persona. Pero en ese momento era imposible que le dieses forma a eso, era un sueño difuso en el cual tú tenías una idea de tú quién querías llegar a ser y qué querías que Tom Black llegase a ser, pero era imposible que le dieses forma o que supieses quiénes iban a ser los jugadores involucrados. Estamos hablando de emprendeduría y una de las cosas que estamos lanzando un montón de conceptos al aire, muchas frases, etcétera, etcétera. Pero vamos a bajarlo un poco. Ya hemos hablado de qué es Tom Black, pero ¿cuáles son los activos más importantes de Tom Black? ¿Qué es aquello que a ti te gusta representar y decirte Tom Black? Mira, a mí cuando me preguntan qué es lo más importante de una empresa, siempre digo lo mismo, y la gente, la verdad, la teoría está muy bien, que dicen que es el equipo. Nosotros hemos creado esta empresa de pequeño a grande. Y siempre que hablo hasta dentro del equipo trabajamos de pequeño a grande. De pequeño a grande nosotros trabajamos desde un porqué. Y para mí el porqué es saber construir un equipo de muy poquito, un equipo muy sólido, que cada uno sabe perfectamente cuál es su responsabilidad, y siguiendo una filosofía que, sin darnos cuenta, este año yo creo que yo llego a una conclusión que lo más importante, o la fuerza más importante, la fuerza más potente, dicen que es la fuerza de la voluntad, ¿no? Eso lo hemos escuchado mucho. Yo no estoy de acuerdo para nada. ¿Sabes cuál es la fuerza más potente, Carlos? La fuerza más potente es el afecto de la gente que te rodea. Y eso en un equipo, en una familia, en una relación, eso es lo que te ayuda a hacer lo que te salga de las narices. Eso es lo que no te pone ningún límite.
Y eso es el activo más potente que tiene Tom Black. Porque tenemos un equipo con un afecto entre los unos y los otros. Un afecto ya no es de cariño, sino un afecto es el si pasa algo yo estoy aquí. Y lo arropado que nos sentimos todos, que estamos en un momento en que nos permite hacer lo que nos salga de las narices. Y nos creemos... te iba a decir una palabra que tampoco... Nos creemos... No te cortes. La hostia. ¿Vale? Entonces eso, pues lo que he dicho antes, no tiene límites. Eso, con una empresa bien ordenada, con una buena estructura y en un momento dulce, como he dicho antes, y con una estrategia potente, pues estamos en nuestro momento. ¿Dirías entonces que lo más importante es la cultura de empresa y que eso empieza dentro de, si digamos que una empresa es una pirámide, la cultura de empresa yo creo que empieza desde arriba, ¿no? Es decir, que la persona que está arriba le impregne la cultura de empresa adecuada a la siguiente persona y esa persona a la siguiente y esa persona a la siguiente, para que se sientan parte de esa tribu, parte de esa comunidad y sientan que por un lado tienen el apoyo de esa tribu y por otro lado tienen la libertad de expresarse ellos como mejor sepan lo mismo, ¿no? Es decir, hemos hablado antes del pez y el mono, ¿no? A lo mejor tú eres el mono, a lo mejor alguien en tu empresa es el delfín y a lo mejor otra persona es lo que sea, ¿no? Y dejarle que se exprese de esa manera sabiendo que tiene el apoyo de la tribu. Eso es. No, y lo más importante al final, para la cultura de la empresa, al final la creas con gente que entienda ese mismo concepto de cultura, ¿no? O sea, que todos quieran estar en ese mismo concepto de cultura. La cultura de la empresa se crea con gente que viene y va, ¿vale? Porque hay gente que puede ser muy buena, pero no estar dentro de esa misma... Claro, o sea, un equipo tiene que encajar. Y aquí puede venir el megagurú de Google. Son gilipollas y no encajan con tu cultura. Pero a lo mejor me da igual. Prefiero que venga una persona que tenga una involucración 200, que no sepa tanto, pero que aprenda a lo largo del tiempo. Y que encaje perfectamente en el equipo. Entonces, y que poco a poco esa persona transmita esa involucración a otra persona. Y crees una roca. Y eso es lo que crea esa cultura, porque la cultura empieza, como dices, desde una persona, 2, 3, 4, y se transmite. Por supuesto, cuando llegas a 50, pues el 50 no tendrá la misma intensidad que el primero, pero sigue teniendo una idea de cómo es esa cultura. Yo hay una cosa que he visto las veces que está en Tom Black, que es que tenéis muy buen rollo. Entonces, una cosa que es importante, creo que la gente vaya a trabajar a gusto, ¿no? Entonces, me gustaría saber tú desde tu posición, ¿cómo gestionas eso, no? O sea, ¿qué tipo de dinámica, para mejorar la dinámica del grupo, qué tipo de cosas haces para crear ese espíritu de equipo, ese espíritu de tribu? Que me cuentes anécdotas o cosillas que hacéis. Perdona, o sea, es que ahora te contesto a eso, pero me he quedado una cosa. La cultura no se crea con la gente que se va, la cultura se crea con la gente que se queda. Claro. Es importante, o sea, que lo voy a dejar, iba a remarcar eso. ¿Qué cosas hacemos? O sea, ¿por qué tenemos ese buen rollo? Porque al final Tom Black se ha creado... pues nos creamos como un emprendimiento y empezamos 2 personas, luego fueron 3, que al principio era, oye, coge la pala y ponte a acabar conmigo, y codo a codo, y como era mucho más... Esto me parece muy importante porque creo que es importante que se mantenga ese espíritu, ¿no? Es, oye, coge la pala y ponte a acabar conmigo, no, oye, coge la pala y cava. Es, no. Exactamente. Yo me arremango y cavo, te pido ayuda. Y aún así, y a día de hoy se sigue igual, ¿vale? De otra manera, porque ahora mismo lo más importante también, cuando hay más personas, cuando hay 20 personas, pues tienes que mantener, y eso es difícil cuando es un equipo joven, tienes que mantener respeto, orden, jerarquía, o sea, de otra manera. Sí, esa fina línea entre vamos a entre tener un buen rollo y... Exactamente. Y eso hay una parte que es importante. Yo, en mi experiencia cuando he estado gestionando equipos, siempre encuentro que es la parte más complicada, y es que esa gente entienda, la gente que trabaja contigo, que si tú estás en la parte de arriba del equipo, tú eres el gestor, cuando tú les llamas la atención, no lo haces por gusto. Es decir, tú lo haces porque crees que el resultado que va a dar que tú llames la atención es el mejor posible. Es decir, si tú estás haciendo algo mal en el equipo que puede afectar negativamente al equipo y se convierte en un patrón, yo te lo tengo que decir por el bien del equipo, no porque yo quiera demostrar que soy el jefe, no porque yo quiera ponerte en una posición vulnerable enfrente del resto, sino porque creo que puede afectar esta dinámica. Y eso yo creo que es algo que es importante que todo el grupo entienda a nivel individual, el que todos tienen que remar en la misma dirección, y cuando el jefe a lo mejor da un toque es porque el remo se le ha ido hacia otro lado y hay que intentar evitar la situación, ¿no? Y cuando alguien se va o alguien se le echa es porque repetidamente rema en otra dirección
y o esa misma persona ve que esto no es para ellos, o el gestor dice, oye, es que no estás remando en la misma dirección, a lo mejor es una gran persona, a lo mejor es un gran trabajador, pero no encajas culturalmente aquí. Mira, yo siempre digo que mi trabajo se hace que se hagan las cosas. Eso es lo más importante. Claro, cuanto más... Y por debajo mío hay una persona que también su trabajo se hace que se hagan las cosas, porque tiene un equipo y tienen que gestionarlo. Todo, o sea, esa es la finalidad. Cada uno tiene sus responsabilidades. La mía será la más o sea, la máxima, ¿no? O sea, cada uno tiene su más o menos responsabilidad. Y sobre eso hay que tener... Cada persona es totalmente diferente y tienes que tener psicología suficiente como para entender cómo decirse a una persona u a otra. Porque si a todas las tratas igual, al final, pues eres un bruto. Eso es un tema muy importante. O sea, una persona extrovertida y una persona introvertida no van a reaccionar de la misma manera a cómo les estás diciendo algo. Hay que saber entender a las personas. Y su perspectiva de cómo les está viendo a ellos el grupo es distinta. Hay que saber entender a las personas y a lo mejor... Y hay que saber, para gestionar personas, que es la parte más difícil de una empresa, hay que saber entender a las personas. Y hay que saber cómo se va a tomar una cosa y otra. Porque a lo mejor hay una persona que le da igual, o sea, que no... O sea, me refiero que no es mucho más duro, que es mucho más... Pero hay otra persona que no se lo va a tomar de la misma manera. Entonces, el trabajo más importante de un responsable es entender a la persona, porque siempre, como tú dices, siempre le vas a tener que decir... No hay una persona perfecta, todos nos vamos a equivocar, pero hay que hacerle entender... pues por qué lo tiene que hacer de esta manera o de otra. El cómo es el puto ¿Cómo secreto. se dice? Es el ¿Cuándo puto se secreto. dice y para qué se dice? Hay una cosa que aprendí yo, dime si estás de acuerdo con esto, y es que creo que es uno de donde mucha gente que está en posiciones de gestión falla, y es nunca digas algo por sacártelo del pecho, nunca digas algo porque me lo tengo que quitar de encima, sino busca siempre un resultado concreto con lo que estás diciendo y plantea ese para qué, ¿no? O sea, ¿para qué le estoy diciendo esto a esta persona? ¿Se lo estoy diciendo porque quiero demostrar que el que tiene el poder soy yo? ¿O se lo estoy diciendo porque realmente quiero corregir una conducta o mejorar una conducta? Y como lo que quiero es mejorar una conducta, la forma en la que lo voy a decir va a ser una forma que exprese eso. No que exprese que el poder lo tengo yo, que exprese que quiero ayudarle a mejorar una conducta, ¿no? Totalmente. Y a veces, o sea, incluso fíjate lo que estoy diciendo, o sea, yo no digo que a una persona que sea más fuerte, ¿sabes? Emocionalmente, le puedas decir lo que quieras. Y a una persona que sea más débil emocionalmente la tengas que tratar de una manera más suave, ¿no? No. O sea, es dependiendo del momento y dependiendo de la situación. O sea, y a una persona que sea más débil emocionalmente, a lo mejor llega un momento en el que tienes que decir las cosas serias. Y se las tienes que decir porque tendrá que aprender. Pero hay que saber cómo, cuándo y que lo entienda. Y en otra situación, a la otra persona más fuerte, pues a lo mejor tienes que hablar tranquilamente con ella y decirle... Porque no es porque sea más fuerte tú puedes decirle siempre las cosas de una manera bruta. No. Entonces, son dos cosas que no tienen nada que ver. No somos aquí ni a la persona débil se trata siempre de una manera y a otra de otra manera. No, es entender a las personas y entender la situación por la cual tienes que conseguir que esa persona sea mejor. Ya está, porque el objetivo es que esa persona sea mejor, porque tú aquí es en tu equipo para siempre. Eso es, el objetivo es que esa persona sea mejor. Y eso es lo que hay que transmitirle a esa persona. No te estoy dando con el látigo, no te estoy dando con el fustiga, ¿no? O sea, no te estoy fustigando, lo que quiero es que seas mejor, que tu participación en el equipo sea mejor. Una cosa que me parece muy interesante, y yo creo que, bueno, un par de preguntas más y cerramos el podcast. La última pregunta que voy a hacer es como un poco anécdota y tal. O sea, esta es la pregunta seria, luego va la anécdota. La pregunta seria es: hay mucha gente que cree que quiere ser el jefe. Y digo, remarco la palabra cree. Hay mucha gente que cree que quiere ser el emprendedor. Con esto lo que quiero decir es que no es fácil gestionar a gente, porque cuando gestionas a gente, al final muchas veces tú te conviertes en el malo porque tú eres el que le dice a alguien cuando algo está mal hecho, ¿no? No es lo mismo ser parte de un entorno en el cual sois todos colegas y vais a lo mejor al bar a tomar una caña y criticáis al jefe, que ser el jefe que a veces está de colegio con ellos y en cuanto te das la vuelta, si algo a alguien no le gusta, pues la gente no te va a agradecer a cosas que has hecho por ellos, pero sí te va a echar en cara cosas. Es decir, a lo que quiero ir con esto es, hay que tener la piel gruesa para ser el jefe, porque habrá situaciones en las cuales a la gente no le gustes y tienes que saber lidiar con ello. Pero lo que nos venden a través de redes cuando hablamos de llegar a ser el jefe o ser el emprendedor es solo la parte bonita de esto, ¿no? El éxito profesional, el tener una empresa tuya, el tener X ingresos, y no la gestión emocional, no solo de egos y de otra gente en el día a día,
sino tu propia gestión emocional cuando la gente no responde como tú crees que debe responder. Mira, yo creo que la situación de jefe o la posición de jefe es una posición solitaria. Porque al final, tenemos un equipo que te apoye, ¿vale? O sea, es que eso es fundamental porque no lo tengas... Depende, pues tienes que ser muy frío para soportarlo, yo no lo soportaría. Pero el que te vas a comer los marrones, los momentos buenos, por supuesto, pero los momentos malos, eres tú. Y por supuesto, yo al principio, hace unos años, era más cercano. Dejaba menos barreras, ponía menos barreras con todo el equipo. Pero yo he aprendido que eso no puede ser. Que tendrás tu gente muy cercana, que serán 3, 4, 5 personas, pero el resto tú tienes que poner tus barreras y tus símbolos de respeto, ¿no? Tu distancia, no símbolo de respeto, sino tu distancia. Porque como un equipo, mira, en mi caso, con 20 personas, no tenga distancia, es imposible. Es imposible gestionar un equipo sin un... Llámale jerarquía, llámale como quieras. Eso no quiere decir que tú... que sea más frío esta persona, sino que al final lo más importante es saber gestionar el equipo final. Y además yo creo que hay dos factores importantes ahí, ¿no? Que uno de ellos es que el propio equipo sepa que no va a haber favoritismos o decisiones tomadas en base a favoritismos y que tú mismo no tengas tus propias decisiones comprometidas por relaciones personales, ¿no? Es decir, joder, es que este es amigo mío y la verdad es que la ha cagado, pero tiene razón fulano. Y que tú mismo digas, estoy en una situación en la cual, ¿cómo actúo? Sin embargo, si tú eres capaz de mantener esa línea entre jefe y amigo y que el resto también entiendan esa línea entre jefe y amigo, no te ves comprometido en esas situaciones, ¿no? A ver, es muy fácil decirlo. Mantener una línea entre jefe y amigo. Yo eso, fíjate, es lo que estoy intentando inculcar a la empresa. A las personas justo que están por debajo de mí, las 4 o 5 personas que gestionan al resto, ¿vale? Porque tienen sus responsabilidades y la gente que responde entre ellos. ¿Cómo hacer que ellos mantengan una línea entre jefe y amigo? Porque claro, la línea de amigo la tienen muy bien organizada, pero cuando ellos tienen que llamar la atención, a exigir y demás, ellos prefieren que lo haga yo. Pero eso es muy fácil. Ahora, hazlo tú. Claro, hazlo tú. Es muy fácil estar en las buenas, pero Claro. es muy complicado intentar dar un toque negativo pero aún así mantener esa buena relación. Es solitario. El jefe solitario. Entonces ahora yo, este año, mi objetivo principal es ese. Fíjate, como empresa, es formar a 4 responsables que entiendan que cuando entran por la puerta hay una diferencia muy importante entre la amistad y el trabajo. Y una cosa, yo soy la persona que la empresa hago bromas y no estoy serio y distante, no, pero diferencia. Y saben perfectamente que cuando yo tengo que llamar la atención, me pongo serio, es seriedad. Entonces, eso es una cosa que aprendes con los años. Yo cuando empecé hace 8 años no era así. Incluso me costaba llamar la atención. Y aprendes a base de equivocarte y hacerte duro. Y hacerte más... No es frío, porque bueno, a lo mejor te aprendes más de pegarte leches. Si es que yo en el tema de empleados, yo me equivocaba yo por acercarme demasiado a personas que no me tenían que acercar porque luego no entendían por qué yo llamaba la atención. Pues llama la atención porque en esta vida es mi trabajo y mi trabajo es que tú hagas el tuyo. Y si luego, mi trabajo es que tú hagas el tuyo. Es que esa frase es para marcar. Sí. Y si no lo has entendido porque antes hemos estado de broma, pues el problema es tuyo y no es mío. ¿Sabes? Y eso es muy difícil porque entonces ahí es cuando entendemos esa frase del jefe solitario. Porque tiene que separarse mucho y acercarse a 4 personas que le ayuden a gestionar y que le entiendan y que entiendan todo esto. Y ellos se encargan de gestionar el resto. Sí. Punto. Voy a hacer un apunte antes de la pregunta final y ya cerramos el paquete, que es, volvemos a lo de antes, ¿no? Cuando entras en páginas de cómo gestionar y encuentras a líderes, encuentras a personas que te hablan de que las empresas son personas, yo en la gran mayoría de casos no me lo creo. Sin embargo, hoy en los 40-45 minutos de entrevista que hemos hecho contigo,
todo o el 90% ha girado en torno a la gestión humana del equipo. Y eso es lo que marca la diferencia de que Tom Black funcione, ¿no? Y que se haya generado pues ese buen rollo que hablas tú, limitado, ¿no? con esos. ¿Sabes? Una cosa con lo que dice Juan de a lo mejor las 4 personas a las que les das ese poder de gestión y tal, ¿no? Yo he tenido la suerte con los años de conocer a algunas de esas personas clave en Tom Black, y una de las cosas que me he dado cuenta es que Juan ha elegido muy bien a esa gente, porque a mí esa gente me hace sentir familia cuando entro en Tom Black. Cuando yo voy como cliente, cuando me quiero hacer un traje, cuando tengo que hablar con ellos y tengo que mandar un email, y siempre esa sensación, y eso como empresa, esa cultura de empresa, de que te hagan sentir parte de su tribu, a ti como cliente, creo que eso es impagable, ¿no? Y eso es algo que, bueno, lo que dice Juan, lo que importa no es los que se van, sino los que se quedan, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. Hace 3-4 años entrevisté a una persona que es Martín Barsaski, que vendió una empresa por $1.000 millones. Entonces, yo le pregunté qué se sentía al vender una empresa cómo se gestionaba una empresa pues la capacidad de generar con ese número de empleados. Y me dijo, mira, muy sencillo, yo hablo con 10 personas y ya está. Entonces, yo gestiono a 10 personas y esas 10 personas al resto. Y al final es así, tú tienes un equipo de 10 personas con las que tienes total confianza, con las que entiendes, con la que ellos tienen esa cultura. Esa cultura. Y a partir de ahí, con las que tienes confianza, con las que te entienden, y el resto, y así sucesivamente. Yo, Martín Barsaski, no sé qué cultura de empresa tendrá ni demás, porque no lo conozco dentro de su gestión de empresa, pero esa es la respuesta que me dio una persona que ha vendido una empresa por $1.000 millones, que también es bueno entender cuando a medida que esto va creciendo. Ahora que me has dicho de Martín, tenía otra pregunta, y lo que te voy a decir ahora va a ser como el cierre, pero voy a hacerlo ahora para que no se me olvide. ¿A quién nos recomiendas, alguien que Juan te reconozca, que traigamos al podcast? ¿A quién te recomiendo? Bueno, pues a mí me gustaría recomendar así una persona que merezca la pena, es Enamed. Y porque es un tío de puta madre, porque es un tío que se ha superado a sí mismo muchas veces, y porque como entrevistado no tienes otro mejor. A mí Juan me presentó a Enamed hace 1 año y medio o algo así, y le conozco solo de un día, de tomar un café con él, y me impresionó. O sea, no, hay gente que te dices, pues me cayó bien o me cayó mal o esto o lo otro, ¿no? Y es una persona que me impresionó por su profundidad emocional e intelectual. O sea, es una entrevista que vamos a tener que trabajarnos mucho el cómo hacerla, porque se puede sacar oro de esa entrevista. Y última pregunta para cerrar el podcast. ¿Cómo se llama el nuevo James Bond? El último que está. Daniel Craig. ¿Quién tiene más clase? ¿Pierce Brosnan o Daniel Craig? No es una guerra que nos queramos meter ahora, ¿eh? No, para mí Pierce Brosnan, pero bueno, ya que depende de cada uno. O sea, son estilos, ¿no? O sea, durante distintos. Bien. Y cada persona le gusta uno u otro. O sea, tampoco... Es que le quería hacer esta pregunta, Juan, porque yo sé que Tom Black, entre otras cosas, viene y el bombín por una película que le gusta mucho a Juan, que es El secreto de Thomas Crown. Eso es. Sí. Pierce Brosnan es un tío que siempre le ha parecido con mucha clase, pero también sé que uno de los motos de Tom Black es encontrar tu estilo, el estilo que cuadra contigo. Entonces, el estilo que cuadra con Juan, o el que cuadra con Carlos, o el que cuadra conmigo, eso depende de cada persona. Y de hecho, es una de las cosas que yo he encontrado como cliente de Tom Black que me ha sido las más útiles, y es que los sastres de Tom Black que ya me conocen ya saben cuál es mi estilo y cómo asesorarme para sacar el máximo. ¿Sabes qué pasa con por qué definimos esto de esta manera y por qué es una de las filosofías que tenemos? Porque a día de hoy muy poca gente sabe cuál es su estilo. O sea, a día de hoy la gente se deja guiar por la moda. Y al final, pues si te dejan unos pantalones más pitillo, por las tendencias, ¿no? Por lo que va surgiendo. Y al final el estilo es cuando ves a una persona y dices, joder, qué bien va ese tío. Como qué rollo tiene, ¿no? Pero al fin es porque esa persona ha encontrado la manera de vestir que le representa y con la que se siente a gusto. Eso sí, muy poca gente encuentra eso. Nosotros lo que hacemos en Tom Black es, cuando viene alguien, entender quién es y cómo poder asesorarle para que lo encuentre. Eso, para que lo encuentre, y le asesoramos en base a su estilo, en base al momento y en base a su morfología. Yo creo que con esto, porque una cosa,
esto es el capítulo 1 con Juan, porque va a tener que volver para contarnos lo de ese proyecto que sabemos que tiene por ahí, que ya nos contará Ya os contaré. y que va a ser muy potente. Perfecto, pues ha sido un placer, Juan. Nada, encantado. Vamos cerrando ya este podcast. No sé ni el número, se da en la mano. Tú también. Venga. Perfecto. Muchas gracias por venir, Juan. Gracias por acogernos. Como te he dicho, nos sentimos como en casa por muchos motivos que ya hemos mencionado durante este podcast. Nos vamos a ver más adelante. Edu, muchas gracias otra vez. Gracias, Carlos, gracias, Juan. Y desde aquí solo decirle a nuestra audiencia que si tenéis preguntas que queréis que le hagamos a Juan en un futuro, por favor, dejadnoslo en los comentarios porque volveremos a traer a Juan. Un abrazo, chicos. Hasta Venga, luego. un abrazo.